En la versión original de Blancanieves, no es la madrastra quien pide sus órganos, es la madre. Hoy voy a mostrarte lo que los hermanos Grimm realmente recopilaron, no cuentos para dormir a los niños, sino mapas de terror diseñados para que los adultos sobreviviesen. Y si lees fantasía o simplemente quieres entender por qué ciertas historias te persiguen décadas después de haberlas leído, esto te va a cambiar la forma de ver cada cuento que conoces. Hay un error que cometemos casi todos cuando pensamos en los hermanos Grimm. Asumimos que los inventaron, que Jacob y Wilhelm Grimm se sentaron a principios del siglo XIX, encendieron una vela y se pusieron a imaginar brujas y lobos. No. Ellos fueron documentalistas, filólogos, para ser preciso. Y aquí sí que vale la pena detenerse un segundo en la etimología. Filólogos. Amantes de la palabra, literalmente, del griego antiguo. Recorrieron aldeas alemanas, entrevistaron a campesinos y transcribieron lo que la gente lleva generaciones contándose en voz baja junto al fuego. Sus ediciones de 1812 no tenían ilustraciones amables, tenían hambruna, congelación y decisiones tomadas cuando no queda ninguna opción buena. En versiones posteriores, los propios Grimm suavizaron muchas historias, en parte por presión editorial, en parte porque se dieron cuenta de que los burgueses alemanes preferían algo más digerible para sus hijos. Pero el material original era otra cosa. Soy Santi Limonche, escritor de la saga de fantasía épica Ferantir, que tienes disponible en Amazon, y llevo años estudiando cómo las historias antiguas construyen verdades que la narrativa contemporánea a menudo evita. Hoy vamos a abrir alguna de estas historias y mirar lo que hay dentro. Empecemos con Hansel y Gretel, porque es el cuento que más gente creo que conoce. Un padre lleva a sus hijos al bosque y los abandona. 2 veces. Y la segunda con éxito. ¿Por qué? Porque no hay comida. No hay nada que comer. La familia va a morir de hambre y el padre, esta es la figura del padre débil que aparece una y otra vez en los Grimm, no puede enfrentarse al problema, así que elimina a los que lo hacen visible. La bruja del bosque no es una metáfora del mal abstracto. Es el hambre personificada, una identidad que devora, que atrae con dulzura y destruye. La casa de caramelo no es una trampa que funciona precisamente porque los niños están desesperados. Y el horno donde muere la bruja, donde Gretel la empuja con una frialdad que a veces el cuento presenta casi con admiración, es la maduración forzosa, el momento en que una niña decide que su supervivencia vale más que sus escrúpulos. En resumen, Hansel y Gretel no es un cuento sobre el peligro de hablar con desconocidos. Es un cuento sobre qué hace el hambre extrema con las familias. Pero este nivel de brutalidad no es nada comparado con lo que encontramos en Blancanieves. Si esto te está relacionando útil o perturbador, que también cuenta, dale al like. Cada semana analizo narrativa, escritura y los mecanismos que hacen que las historias funcionen o fallen. Suscríbete para no perderte el próximo. Blancanieves. Todos conocemos a la madrastra malvada. El problema es que en las primeras ediciones de los Grimm no había madrastra, era la madre biológica. Una madre que siente envidia mortal de su propia hija, que no pide simplemente que la maten, sino que exige sus pulmones y su hígado para consumirlos en un ritual. El objetivo declarado: absorber su belleza y vitalidad. Los editores cambiaron madre por madrastra en ediciones posteriores. Psicológicamente es sumamente comprensible. Es más fácil proyectar la maldad en una figura externa que la propia madre. Pero el cuento original era más honesto sobre algo que la psicología clínica lleva décadas documentando, que la familia es, con frecuencia, el primer campo de batalla. Pasemos a otro cuento. Cenicienta. Las hermanastras se mutilan los pies para que el zapato les entre. Se cortan los dedos y los talones. Y al final, en la boda, unos pájaros les arrancan los ojos. Es lo que los hermanos Grimm llaman un final feliz,
por si alguien tenía duda de que el concepto de feliz ha ido evolucionando un poco con el paso de los siglos. La familia de los hermanos Grimm no es refugio, es donde se libran las guerras más antiguas, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿dónde tiene lugar esa guerra? Pasemos a otro escenario, el bosque. En casi todos los cuentos de los Grimm, el bosque es donde la historia sucede de verdad. No es casualidad. En la Europa medieval y preindustrial, el bosque era literalmente el límite de la civilización. Más allá de tu aldea, más allá de tus campos, estaba el bosque, un lugar donde las reglas dejaban de aplicarse, donde podías perderte para siempre, donde los animales te comían y los bandidos te robaban, con suerte. Pero escucha esto, porque es donde los Grimm se vuelven genuinamente fascinantes para cualquier escritor. El bosque no solo representa el peligro físico, representa el inconsciente. Es el lugar donde los personajes encuentran lo que no pueden ver en casa, su propia cobardía, su propia crueldad, su propia hambre. Hansel y Gretel descubren que pueden matar. Caperucita descubre que el peligro no siempre lleva disfraz de lobo evidente. Pasemos a otro tema. La Bella Durmiente, que duerme rodeada de un bosque de espinas que mata a todos los que intentan acercarse durante 100 años. Eso no es un obstáculo narrativo, es una imagen de la parálisis, el mundo que se congela alrededor de una persona que no puede despertar. Hay una palabra alemana para esto que no tiene traducción exacta para el castellano. Unheimlich significa lo inquietante, pero literalmente significa lo no hogareño. Lo que parece familiar, pero no lo es. Los cuentos de los Grimm operan exactamente en esa grieta. El bosque, recordemos, es el escenario donde la civilización se cae a pedazos, y lo que queda eres tú. Y esa es exactamente la razón por la que estos cuentos siguen siendo útiles para escritores hoy. Y cuando escribo fantasía épica, la saga de Ferrantir ya tiene varios volúmenes, una de las preguntas que me hago con cada arco narrativo es ¿qué trama de colectivo estoy haciendo aquí? Porque eso es lo que hacían los Grimm, no inventaban monstruos con gusto estético, procesaban, en forma simbólica, los miedos más reales de su tiempo, el hambre, el abandono, la traición de los que debían protegerte, la muerte que llega en formas de que no puedes anticipar. La fantasía que dura, la que no se olvida, hace lo mismo, usa la magia y las espadas como lenguaje, pero lo que dice en ese lenguaje son verdades que serían demasiado duras para decirlo directamente. Los cuentos de los Grimm persistieron durante siglos porque, como escribo en el post, en el blog, no nos tratan como imbéciles, nos protegen de la oscuridad, nos dan un mapa para navegar por ella y no perdernos. Lo cual, en comparación con ciertos reinicios de animación reciente, donde todos tienen un arco de redención y aprenden a comunicar sus emociones, es un estandarte bastante exigente. Si lees fantasía o si simplemente te interesa entender cómo las historias construyen significado, suscríbete. Cada semana analizo exactamente esto, los mecanismos que hacen que una historia funcione durante siglos o que se olvide en una semana. Si este tema te interesa, en el siguiente vídeo continuaremos con más mitología o fantasía épica, ya veremos. Y si te quedas con una sola idea de este vídeo, que sea esta. Las historias que más miedo nos dan no son las que inventan monstruos nuevos. Son las que usan monstruos viejos para hablar de cosas que ya están dentro de nosotros. Los Grimm lo sabían. Los mejores escritores de fantasía de hoy lo saben. Y tú, a partir de ahora, también. Hasta pronto.